Vamos a grabar. Entonces ya estamos grabando. Entonces, bueno, como les mencionaba, pues quiero acabar ya esta parte del Excel. Ahorita quiero más que nada como ya agrupar todo lo que tenemos para hacer nuestro generador del Excel. Y bueno, ya, nada más dar un pequeño repasito, ¿no? De esta idea de lo que es nuestro Lexer. Entonces recordemos que cuando hablamos de la parte del Lexer, que también le llamamos análisis léxico, ¿no? Al final Lexer viene de ahí. Pues lo que queremos hacer es principalmente pues encontrar los lexemas y asignarles los tokens correspondientes. Vamos a distinguir entre los tokens que ya hemos revisado. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejemplo con algunos tokens, por ejemplo, de números principalmente, ¿no? Y operadores. También podemos manejar variables, palabras clave. Bueno, los variables serían identificadores, literales. Entonces, pues al final lo que queremos es como identificar los tokens correspondientes a pues, a nuestro problema, ¿no? A nuestro lenguaje de programación más que nada. Y justamente pues generar estos tokens, acuérdense que son los pares, ¿no? Del token y del apuntador hacia bueno, de la información del token, del apuntador hacia la tabla de símbolos. Y pues en principio cada token va a corresponder a un patrón y por lo tanto a un autómata. Ya la clase pasada, la semana pasada comenzamos a ver que justamente lo que vamos a hacer es pues generar un autómata por token. O sea, cada token va a corresponder a un autómata y después vamos a tratar de unirlos, ¿no? Y bueno, también algo que vamos a buscar hacer con el Excel, pues es, bueno, eso ya lo veremos también la parte de errores, pues decidir qué token es el que le corresponde cuando puede haber más de una asignación, ¿no? Ahí tenemos varios problemas como, no sé si le ponemos un nombre de variable o un nombre que inicia con una keyword a una variable, pues puede haber problemas, ¿no? Pero generalmente vamos a decidir por algo. Bueno, si asignamos tokens equivocados, puede pasar que asignemos tokens equivocados y en general a los lexemas, y eso pues se ve hasta la siguiente fase que es el análisis sintáctico, pero aquí también vamos a tratar de buscar errores que puedan darse en el Excel, que es la parte de los errores léxicos, y decíamos uno muy típico, pues sería que no haya un patrón que defina un lexema específico, ¿no? Que podría ser un caso que se podría dar y reportaríamos un error léxico, ¿no? Y bueno, entonces nuestro Excel se va a encargar de esto, ¿no? Y justamente decíamos, el Excel lo podemos programar pues programar desde cero, ¿no? O sea, un programa que que tome un código en una cadena de un lenguaje de programación y que pues trate como de, digamos, a manera un poco bruta de identificar los lexemas y asignarles tokens, ¿no? O sea, como orientado únicamente a ese lenguaje de programación, ¿no? Justamente el problema de esto es que pues ese lexer va a ser únicamente orientado a un solo lenguaje de programación, no lo podremos adaptar. Y que tampoco, bueno, depende de lo que queramos hacer, pero pues va a ser un poco problemático ahí la adaptación, la portabilidad. Y pues además va a ser como un poco más complicada la parte de optimización y todo esto, que muchas veces lo podemos hacer mejor con los autómatas, ¿no? Con la parte de generar los autómatas, minimizarlos, ¿no? Pero lo podemos hacer, es una forma de hacer que sería como hacer un Lexer manual, ¿no? Como programar el Lexer así nosotros pues con lo que sea necesario, ¿no? Y lo que estamos viendo, de hecho, lo que estamos revisando aquí en el curso, pues es más bien cómo hacer nuestro generador del Excel, es decir, cómo hacer un programa que genere el Excel a partir justamente de los patrones. Entonces, mi generador del Excel, pues justamente es esto, ¿no? Es un programa que toma los patrones, las expresiones regulares, y así construye un Excel, construye mi autómata que justamente va a fungir como Excel, ¿no? Entonces, decíamos, aquí hay como algunos pasos que podemos tener para la parte de los generadores del Excel, o sea, para hacer nuestros generadores del Excel. Pues decíamos, había varias opciones, ¿no? Una de ellas es que sí, o sea, al final vamos a hacer un autómata por cada patrón. Y de hecho podríamos hacer por cada token, perdón. Podríamos hacer un DFA, un autómata determinista por cada token, ¿no? Y aplicar y justamente ir leyendo. Generalmente se separa por espacios, entonces leemos una digamos, una cadena separada por espacios y vemos si pertenece a un autómata, bueno, si más bien un autómata finito determinista lo acepta. Otra vez, el problema aquí es que, pues, la complejidad de nuestro autómata, o sea, tendremos que leer todo el programa de entrada
y pasarle tantos autómatas como tengamos. Entonces la complejidad se vuelve digamos, la longitud de la cadena por el número de tokens que tenemos. Entonces no es la mejor complejidad. Y entonces lo que vamos a hacer, pues, es justamente hacer un solo autómata determinista, que justamente lo que va a hacer es determinar, no solamente aceptar, bueno, detectar si un patrón, bueno, más bien si una cadena coincide con un token, sino que nos va justamente a regresar el tipo de token que corresponde. De hecho, por eso vamos a hacer ahí algunas anotaciones que todavía nos falta revisar, pero que ya es muy sencillo con todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, pensamos que tenemos justamente n tokens y tenemos por cada token una expresión regular, ¿no? Y lo que vamos a hacer es justamente, o sea, la idea es como generar una expresión regular para todos, ¿no? O sea, justamente como la expresión regular general va a ser R1, R2 o Rn, ¿no? Lo que sí vamos a tener que matizar es que cada expresión regular tiene que darnos un token. Entonces, digamos, esto de cierta forma, pues tiene que como que asignar o apuntar cada expresión regular, cada OR, digamos, cada elemento de un OR tiene que apuntar a un token específico, ¿no? Que es lo que vamos a revisar ahorita. Y justamente, pues los pasos que vamos a seguir son estos. Primero que nada, pues vamos a pensar que queremos hacer nuestro lenguaje de programación. Tenemos ya los tokens que vamos a manejar. Y pues para cada token definimos una expresión regular de RI, ¿no? Del tipo, digamos, del tipo I, ¿no? Entonces, para cada uno de esos tokens definimos expresión regular y construimos un autómata no determinista NI de este token. Conforme a lo que ya sabemos, usamos el algoritmo de Thomson y lo construimos, el autómata no determinista. Ahorita nos quedamos en no determinista, porque justamente lo que vamos a hacer es pues tomar la unión de todos los autómatas, la suma de todos los autómatas, ¿no? Para que tengamos la expresión regular que va a ser como todo esto de la suma de las expresiones regulares. Pero algo importante, de hecho este punto 2 es súper importante en el punto 2 que o sea, nosotros tenemos nuestro autómata ya construido y lo que vamos a hacer ahora es que a cada autómata, esos estados finales, los vamos a marcar, los vamos a asignar el tipo de token que están aceptando. Entonces, esto es súper importante. O sea, piensen ahorita que, pues no sé, están en un lenguaje, por ejemplo, orientado a objetos, realmente están usando C, pero si tienen un lenguaje orientado a objetos, pues tendrían que asignarle un atributo al nodo final que diga qué token es, ¿no? O si tienen un lenguaje de otro tipo, pues tienen que hacer un apuntador que diga ese estado final de este autómata particular y apunta al token I, ¿no? Entonces tienen que decir justamente qué corresponde a ese token, porque justamente lo que vamos a hacer es conservar esa información del token correspondiente. Y bueno, ya hacemos eso, o sea, marcamos, digamos, los estados finales de cada uno de mis autómatas con el tipo de token correspondiente y ahora sí los unimos, ¿no? Hacemos la suma de los autómatas y ese va a ser un nuevo autómata n, que va a ser justamente la suma de los NI autómatas. Y bueno, vamos a generar un nuevo estado inicial, justamente o sea, vamos a construirlo como ya sabemos, ¿no? Generamos un estado inicial y hacemos las transiciones epsilon hacia cada uno de los estados, de los autómatas, perdón, o los estados iniciales de los autómatas correspondientes. Aquí, a diferencia de la construcción de Thomson, si no queremos un estado final, queremos tantos estados finales como originalmente teníamos. Entonces, nada más hacemos un estado inicial y los unimos. Entonces, es una unión que no es como la que ya conocíamos, una unión particular que solamente toma un estado inicial y corre con epsilon hacia todos los autómatas. Y ya ese es el autómata que vamos a trabajar. Vamos a construir el autómata determinista y vamos a minimizarlo. Pero justamente aquí hay un matiz que cuando minimizamos, sobre todo cuando minimizamos, vamos a tener que, bueno, también cuando construimos el DFA, pero sobre todo cuando minimizamos vamos a tener que preservar la información del token hacia el que están apuntando los estados finales. Y lo decía también por el caso cuando hacemos el autómata determinista, porque a lo mejor en un estado del autómata determinista que construimos desde el autómata no determinista n, podrían quedar dos estados finales, ¿no? Y si esos dos estados finales apuntan digamos, a toques distintos, entonces tengo que preservar esa información. Por ejemplo, ahí sería un caso que no quisiéramos, porque lo que pasaría es que ahí ese estado final me diría que mi lexema puede asignarse dos tokens, ¿no? Entonces tendríamos que elegir uno, y bajo ciertos criterios que también podemos revisar, pero tendremos que elegir un token particular, ¿no? Pero supongamos que justamente en el mejor de los casos, en el que el autómata determinista tiene estados finales con diferentes toques asignados,
cuando lo minimicemos, perdón, sí podría darse el caso. Si no minimizamos bien, podríamos juntar los estados finales, ¿no? Podríamos juntar estados finales que no correspondan al mismo token. Entonces, para eso vamos a revisar que cuando minimizamos tenemos que separar los estados finales que correspondan a diferentes tokens. De hecho, recuerden esta parte de los grupos consistentes. Si corresponden a diferentes tokens, no van a ser consistentes, ¿no? Al menos que ya el DFA los tenga en principio, pero si justamente lo que va a hacer mi algoritmo de minimización es que cada final con diferente token va a separarse, va a ser como un grupo inconsistente, diferente, ¿no? Y entonces, pues ya al final tendremos un autómata determinista mínimo, con las finales asignados a cada toque, ¿no? Entonces, justamente aquí, ¿no? Es lo que les decía, la parte del autómata mínimo va a ser la que va a cambiar un poco realmente. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, vamos a crear grupos para cada final. O sea, acuérdense que en el algoritmo original creamos dos grupos, ¿no? El grupo de los finales y el grupo de los no finales. Aquí vamos a hacer n más un grupo donde n es el número de tipos. Entonces vamos a iniciar con tantos grupos, o sea, vamos a separar los no finales, estos sí van a crear un solo grupo, y los finales se van a separar en n grupos, dependiendo del tipo de token que estén asignando. Los finales que tengan el mismo tipo de token van a quedar un solo grupo, pero los otros van a quedar en grupos diferentes. De tal forma que pues a la hora de minimizar, vamos sí a minimizar el autómata, pero preservando la información de cada token, ¿no? Y ya después de eso aplicamos el algoritmo como ya sabemos, simplemente pues con una inicialización diferente, una inicialización que genera n más un grupos, ¿no? O el número de tokens más uno grupos, ¿no? De elementos. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito de esto para que quede más claro. De hecho, voy a pasar aquí. No sé si ahí se ve como este GIMP en blanco para hacer aquí como un pizarrón. ¿Sí se ve? ¿O no? Seguimos viendo las diapositivas. Entonces déjenles, comparto el- para que ahí está. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Vamos a Sí. hacer un pequeño ejemplito, ¿no? Para que quede un poquito más claro esto. A ver, voy a poner aquí. Ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita imaginemos vamos a hacer un ejemplo bien sencillo porque pues realmente ya cuando trabajemos esto que de manera automática, pues va a ser más fácil hacerlo automáticamente, pero ahorita es un poquito difícil hacerlo, como un conjunto de patrones grande. Entonces vamos a tomar nada más dos patrones. Vamos a tomar el patrón número, digo el toque número, bueno, vamos a tomar aquí diferentes operaciones binarias. Vamos a tomar las operaciones binarias. Y ya no. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, aquí tenemos que asignar las expresiones regulares. Ese es el token número y el token expresión binaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el token número ya sabemos que la expresión regular que podemos manejar, para escribir más bonito, pues es esta, ¿no? El cero más el que iniciemos desde uno hasta 9 y después pues ya ahora sí puede ir el cero hasta el 9 una o más veces, ¿no? Entonces esta sería mi expresión regular que expresa el token número. Y el bino pues podemos poner varias, por ejemplo aquí podemos poner el más, lo voy a poner así como entre corchetes para no confundir con este más, podemos poner el menos y podemos poner el igual, ¿no? Nos ponemos estos tokens de bino. Y entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es, aquí aplicamos el algoritmo de Thomson, ¿no? Vamos a aplicar, acuérdense, el algoritmo de Thomson, que lo que va a hacer es, para cada uno de los autómatas, ¿no? Para cada uno de los tokens, perdón, para cada uno de los tokens. Entonces aplicamos uno para cada uno. Voy a hacerlos un poco distintos, pero, o sea, eh, ahorita lo voy a hacer como uno por uno. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer para el número. Entonces, para número, acuérdense, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a asignarle aquí los estados, vamos a generar un estado, vamos a empezar con un estado 1. Vamos a generar un estado uno y generamos justamente, ahorita queremos generar para el cero. Entonces generamos el autómata para el cero. Entonces sería algo así, el autómata, ¿no? Acuérdense que pues ahorita en principio vamos reasignando y asignando estados iniciales y finales, ¿no? Ahorita el inicial sería este y el final sería este, ¿no? Y después, pues ahora, por ejemplo, generamos para el uno para el 2 de hecho, del uno al 9 por acá generamos del uno al 9 ¿para qué?
quede así. Pues aquí generamos, lo voy a poner todo junto, ¿no? Ya para no hacer tanta talacha, pero aquí pues ya sabemos que asignamos una, digamos, una transición para, bueno, para cada elemento. Este es 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, este va a ser 4. Entonces hacemos esta asignación y ahora asignamos del 0 al 9, ¿no? Voy a ponerlo para acá para que quede más claro. Pues aquí del 5. Otra vez, pues asignaríamos primero el 0, el 2, el 3. De hecho, el 0 ya lo tenemos, lo podemos reusar. Pero aquí asignamos del 0 al 9, ¿no? 0 al 9. Ahí está. Siempre le pongo una rayita. Y bueno, aquí va el 6. Y lo pongo por acá para que. Es decir, ahorita, o sea, piensen que ahorita tenemos estos tres autómatas y los vamos asignando. De hecho, aquí primero generamos este, después este. Aquí, por ejemplo, tenemos que generar el estrella. Entonces, el estrella, pues lo pasamos por acá, ¿no? Ponemos aquí el 7. Pasamos por acá. Aquí tenemos una transición epsilon. Acá generamos la transición epsilon hacia el 8 y hacemos el lazo de por acá para hacer la repetición de la estrella. Y aquí hacemos la transición vacía de la estrella, ¿no? Pues ya tenemos nuestra estrella de Klein. Ahora pues simplemente unimos. Entonces, otra vez estoy haciendo como paso por paso el algoritmo de Thomson y nos queda esto. Y ahora pues otra vez tenemos un OR por acá. Entonces aquí unimos, aquí vamos a ponerle el 9. Porque ahorita vamos a usar quiero usar el 0 para el final, ¿no? Entonces tenemos aquí el estado inicial 9 y lo ponemos por acá, lo conectamos, entonces epsilon, epsilon. Y bueno, por acá nos quedaría lo voy a poner por aquí el estado I10, que es final, pero sería el único final ahorita, ya, digamos para este autómata, tenemos epsilon y aquí tenemos epsilon, ¿no? Entonces tenemos este autómata. Entonces este es para, digamos, de hecho incluso aquí pues tendríamos que hacer inmediatamente la asignación del token. Entonces este va a estar asignado con el token no. Tenemos esta asignación de acá, ¿no? Entonces este va a ser una mi autómata para num, ¿no? Para el token num. Entonces, esa anotación que hice ahí de num es, o sea, parece trivial, pero justamente es importante porque me va a decir que este es pues el valor que el token va a resultar. Entonces lo pongo por acá. Y bueno, hago lo de los demás. Por ejemplo, aquí hago el de, no sé, ¿cuál estado? Igual los estados pues los podría ir manejando, pero vamos a iniciar desde el 11. De hecho, aquí tengo el más, hasta el 12, aquí tengo el final. Y bueno, voy a dibujar cada uno, ¿no? O sea, aquí tendría el 13, el menos, 14 es el final, y pues aquí tendría otro, ¿no? El 15. Y voy hacia acá con el igual, y aquí fue 16 y es final, ¿no? Y otra vez, cada uno de estos estados, digo, de estos autómatas, tiene que estar apuntando, asignando su estado final hacia el token que queremos asignar. Entonces aquí voy a poner vino, 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 ¿no? Entonces aquí tenemos la asignación. Entonces, digamos, aquí aplicamos el algoritmo de Thomson, ya obtuvimos nuestros autómatas, y de hecho pues, son no deterministas, en este caso, pues trivialmente son, bueno, ya estos son más sencillos, quizá el más difícil es el de acá, pero como les digo, ahorita el ejemplo es muy trivial para que podamos manejarlo muy simplemente y podamos tener ahí nuestros autómatas en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que nos pide ahora nuestro método es, ahora, genera un nuevo estado inicial, que ahora sí va a ser el cero. Vamos a poner aquí nuestro estado cero, que va a ser el inicial total ya de todo este nuevo automata. Entonces, este autómata lo vamos a llamar n y genera las transiciones hacia acá con epsilon, ¿no? Hacia cada uno de los autómatas que tenemos previamente asignados con epsilon. Entonces, aquí está mi autómata. Y este ya sería mi autómata final. Otra vez, pues, incluso si fuera muy, no sé, muy flojo, digamos, ya podría dejar así el autómata y este autómata pues ya es capaz de procesar de aceptar o de aceptar los tokens, ¿no? de un programa. Sin embargo, pues nos dice el método para que sea más eficiente mi compilador. Recuerden, aquí tendríamos una complejidad de 2 a la n, donde n es el tamaño de estados, y podríamos tener muchos estados porque tenemos muchas expresiones regulares, muchos patrones. Entonces, pues vamos a construir nuestro autómata determinista. Entonces vamos a pasar de un autómata finito, de este autómata no determinista a un autómata finito determinista. Entonces aquí vamos a ocupar el algoritmo o sea, ya en su implementación vamos ustedes a ocupar el algoritmo de solución, bueno, el algoritmo por punto fijo básicamente, que aquí lo podemos simplificar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos decir
Bueno, sabemos que el estado cero, pues va a ser la cerradura epsilon, lo poner así, ¿no? Del cero, ¿no? Entonces, este es mi primer estado, que sabemos que, pues en principio contiene el cero. O sea, ya para los, no voy a hacer pues toda la iteración que se tiene que hacer, pero podemos decir, bueno, va a contener al cero, va a contener al 9, va a contener, de hecho, al uno, al 3, va a contener a estos de acá. A ver quién ve. Entonces va a contener al uno, al 3, nada más, ¿no? Hasta acá, y aquí el 11, el 13 y el 15. Este es 15, ¿no? Entonces va a contener aquí a estos también, ¿no? 11, 13 y 15. Entonces este va a ser mi estado, mi nuevo estado, vamos a llamarlo A, ¿no? Para que ahorita veamos qué pasa. Entonces va a ser mi nuevo estado A. Y bueno, de hecho voy a ir trabajando aquí los estados. Por ejemplo, aquí yo puedo tener transiciones, vamos a ponerlo así, puedo tener transiciones con cero, con uno, del uno hasta el 9. Entonces de hecho voy a poner aquí, ¿no? Voy a saltarme. Sabemos que del uno al 9 van a ser similares, entonces les pongo todas juntas, pero pues estrictamente tendría que ser uno por cada símbolo, ¿no? Pero los pongo así, ¿no? Igual aquí para el más, para el menos y para el igual. Y acuérdense aquí que tenemos que resolver la ecuación que me da los estados. Y bueno, incluso ahorita vamos trabajando. Entonces, por ejemplo, del cero, ¿no? Del cero, con el cero más bien de este estado, de este nuevo estado A que llamé A, pues tenemos que transitar, no sé, de aquí, como contiene el uno, podemos transitar a la cerradura epsilon del 2, que es acá, que básicamente es 2 y 10, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, generamos ese estado 2 y 10, sin nada más, ¿no? Y bueno, lo podemos anotar acá, ¿no? Vamos a poner aquí el estado B, que va a ser 2 y 10, ¿no? Y ya, que sucede la cerradura epsilon del 2. Con el uno y el 9, pues como estamos aquí en el 3, tenemos en el 3, entonces podemos pasar al 4. Entonces aquí tenemos al 4, ¿no? Y además, pues tenemos la cerradura epsilon, ¿no? Que incluye al 7, al 5, al 8 y al 10. Entonces aquí tenemos el 7, el 5, el 8 y el 10. Así que, incluso voy a mover un poquito más estos de acá. Pero ya tenemos estos de acá, ¿no? Entonces voy a borrar este. Entonces ya tenemos estos estados. Entonces también generamos este estado y este estado lo puedo agregar aquí a mis nuevos estados, ¿no? 4, 5, 7, 8 y 10. Pues ya lo agregamos acá. Y bueno, aquí, de hecho, estos también van a ser, bueno, no van a ser iguales. Por ejemplo, con el menos, pues nos movemos, estamos aquí el 3, nos vamos hacia el 14, nada más el 14. Y aquí nos movemos hacia el 16. Y aquí nos movemos hacia el, ¿sí, cuándo nos movemos? Hacia el 12. Entonces ahí tenemos estos estados, ¿no? Entonces ya vamos construyendo nuestro autómata. Por ejemplo, aquí ahora pasamos a B, ¿no? Con B del 2 al 10 con cero. Estamos en 2 no hay ningún movimiento y también si estamos en el 10 no hay ningún movimiento. Entonces aquí, digamos, sería el vacío, ¿no? No tenemos nada. Esa no está definida. Del 2 al 10 con el 9, pues del uno al 9, perdón, también tenemos nada definido y bueno, los otros también están no definidos. Entonces, de hecho, este es un estado final, ¿no? Porque como contiene el 10, este es un estado final. Este no es final y estos de acá, este sí es final, ¿no? Ese también es final, ¿no? Y justamente de este estado C, con el cero nos movemos, con el cero, déjenme ver. De aquí no nos movemos, bueno, sí, no, porque aquí tenemos, como aquí tenemos al cero, pues tenemos al 5, entonces nos movemos hacia el 6 y sacamos su cerradura epsilon. La cerradura epsilon de 6 es 5, 5, 8 y 10, ¿no? Nos vamos por acá. Entonces nos vamos hacia esos estados, 5, 8 y 10. Y bueno, del uno al 9. Pues otra vez hacemos lo mismo. Del uno al 9, el uno y el 9 están por acá. Entonces, como estos estados están acá, y de hecho, pues también, no, aquí no están. Están nada más acá, ¿no? Nada más desde el 5. Entonces, de hecho, es el mismo estado, ¿no? Es el mismo estado 6, 5, 8 y 10, ¿no? Porque es la misma. Lo vamos hacia el 6 y sacamos cerradura epsilon, ¿no? Con el menos, el igual y las operaciones binarias no está definido. Entonces, lo quedamos así, ¿no? Bueno, aquí seguimos agregando estados. Por ejemplo, aquí agregamos el estado D. ¿Qué va a ser este? Pero estos de acá ya son final, bueno, ya termina, entonces lo dejamos así, ¿no? Entonces ahorita tenemos estos estados, 5, 8 y 10 y vemos qué pasa con esto, ¿no? Por ejemplo, aquí con el cero del 6 pues no tenemos nada. Del 5 pues sí tenemos, de hecho tenemos el mismo estado, ya como no vale
La pena escribir, todos sabemos que este es el estado D. Del uno al 9 tenemos lo mismo, entonces nos vamos al estado D y los otros estados son vacíos, ¿no? Y de hecho, pues ya básicamente acabamos porque ya aquí no generamos ningún nuevo estado más que estos de acá. Este también es final. Pues aquí tenemos bueno, el estado, los que me faltaban, ¿no? Ese D, luego sigue el E, que vamos a ponerle aquí el 12, luego sigue el F, vamos a ponerle aquí el 14 y después el F y G, que vamos a ponerle aquí el 16, ¿no? Pero pues, si nos damos cuenta, estos no tienen ninguna transición, entonces todas sus transiciones son nulas. También son finales, pero no tienen transiciones, ¿no? Y entonces ya construimos otra vez con este método. Piensen que aquí por detrás pues estamos usando los métodos de punto fijo, ¿no? Pero ya lo construimos. Entonces usamos el método de punto fijo, como se dan cuenta, pues no tuvimos que expandir todos los estados posibles de todas las subconjuntos, sino nada más los que necesitábamos, y pues ya tenemos este nuevo autómata. Lo voy a dejar por acá, entonces ya nos queda sin autómata. Tenemos el estado inicial que es A. De aquí, pues con el cero nos movemos hacia B, entonces por acá pongo B, entonces con el cero nos movemos hacia B, que el B además es final. Y con el 1 al 9 nos movemos a este que es el C. Entonces aquí ponemos otro estado, C, que va del 1 al 9, ¿no? Entonces aquí ponemos todas estas transiciones. Y bueno, aquí igual con el más y el menos, pues nos movemos por acá, lo voy a poner por acá, no sé, con el, por aquí nos movemos al E, también es final, con el, aquí con el más, después aquí teníamos el menos, nos movíamos hacia F, con el menos y con el igual nos movíamos hacia, con el igual nos movíamos hacia G, que también es final, ¿no? Y bueno, ya de aquí de B, regresamos B, de hecho B pues ya acaba, se separa. Desde C con cero nos movíamos hacia D, entonces aquí nos vamos hacia D, que de hecho también es final, entonces aquí nos movemos con, de hecho del cero pero también del 1 al 9, entonces podemos incluir todos del 0 al 9, ya, ¿no? Y Y con C, sí, que son estos dos, ¿no? Justamente. Y de hecho, pues justamente aquí tenemos que con D, del 0 al 9 podríamos ponerlo así, tenemos un ciclo y ya. Y de hecho, pues nuestro autómata ya, este es el autómata determinista, ¿no? Que bueno, en este caso, pues quedó muy sencillito porque, pues, eh, como nos damos cuenta, pues quedó sencillo porque al final, pues, este era un problema muy sencillo, ¿no? Pero todavía podemos reducirlo más. Pero bueno, algo importantísimo, los estados finales deben de seguir preservando el token al que estoy haciendo referencia, ¿no? Entonces aquí teníamos número, operaciones binarias o operaciones binarias, ¿no? Entonces así tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces ahora lo que, bueno, no sé si hasta aquí hay dudas o preguntas, pero ya esta parte es sencilla, ¿no? Ya la saben hacer, pero es para que quede más clara la idea. Pero lo importante, lo que sí es realmente importante es observar que cada estado final está asignado, está marcado por una etiqueta de token, ¿no? Número y vino. Podemos poner más, pero son los más los que podemos poner, ¿no? Entonces, ahora sí, por ejemplo, vamos a hacer la minimización, que es como decía el caso nuevo, ¿no? La minimización, ¿no? Vamos a poner por acá. Entonces aquí lo que nos dice ahora el método es generar los grupos. Por ejemplo, vamos a generar un grupo cero, que va a ser el de los no terminales, ¿no? Que son básicamente el A y el B. Son mis únicos no terminales, ¿no? Perdón, el C, no es el B, es C, que son estos de acá. Todos los demás son terminales. Por ejemplo, aquí, lo que generalmente o sea, la asignación usual sería asignar un grupo a todos los finales. Pero aquí acuérdense, lo que tenemos que asignar es un grupo para número y otro grupo para bino. Entonces aquí tenemos dos tipos de finales, que son los que están asignados al tipo número y los que están asignados al tipo operación binaria. Entonces aquí en G1 vamos a poner a B y a D, nada más, que son los que están asignados a num. Y en G2 vamos a asignar aquí, ahora sí, ¿qué vamos a asignar? Aquí vamos a asignar aquí a los binomios, ¿no? Que son E, F y G, perdón, ahí se fue. E, F y G. Entonces tenemos que inicializar así. Tenemos que inicializar aquí, acuérdense, este va hacia num
y este va hacia Binop. Entonces no juntamos todo, no asignamos, eso va a ser muy importante, no asignen todos los finales a un solo grupo, sino que sepárenlos según el tipo de tokens. Por ejemplo, si cada final tuviera un token asignado, pues tendría un grupo para cada final, que ya sería como, pues al final pues sería ya ya serían consistentes, ¿no? Pero tendría que hacerlo finalmente. Entonces ahora sí ya podemos checar si son consistentes. Por ejemplo, aquí podemos checar de G0. De hecho, G0 no es consistente, ¿no? Porque aquí tenemos A y tenemos C. Y tenemos los símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo cero. Con A, con el cero, pues con el cero nos movemos, vamos a poner así, ¿no? Nos movemos hacia qué grupo, hacia el grupo B de G1 y con C nos movemos hacia el grupo G0. De hecho, pues ya ni siquiera hace mucho sentido seguir checando porque lo que nos está diciendo es que separe esto en dos. Entonces, estos de acá los vamos a separar en dos. Vamos a generar, voy a ponerlo por acá, ¿no? El grupo cero que va a ser A y el grupo uno que va a ser C, ¿no? Entonces, como les digo, no vale mucho la pena seguir checándolos. Entonces los dejo así, ¿no? Dejen borro. Entonces podemos borrar esto de acá. Vamos a borrar esto de acá para hacer ahora el checado de consistencia de los otros grupos. Por ejemplo, G1, ¿no? Ahora podemos checar G1. Entonces G1 lo checamos y bueno, tienes nada más A, B y A, D y podemos preguntarnos si son consistentes. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, vamos a empezar con el cero, ¿no? Entonces con el cero de B, pues no está definido, entonces aquí le ponemos definido. Y con D sí está definido. Entonces, de hecho, otra vez volvemos a ver que no son consistentes, ¿no? Porque aquí va hacia G1. Y bueno, entonces ya podemos decir, bueno, aquí tenemos que separarnos. G2 va a ser igual a B. Y tenemos que hacer el checado completo, pero para saltarme pasos y hacerlo un poquito más rápido, lo hacemos así. Entonces, G3 es igual a D. Entonces ya estamos separando, ¿no? Nada más nos falta checar este último grupo, que es el de Binop. Este vamos a ver otra vez si es consistente. Dejen borro aquí otra vez. Entonces vamos a dejar ahí el cero, pero este es el grupo 2, ¿no? Entonces vamos a checar aquí. Entonces, ahora sí, vamos a checar si el grupo 2 es consistente. Este sí va a ser, este lo vamos a hacer más completo porque este sí va a tener sus particularidades. Entonces, vamos a sacarlo así, ¿no? Entonces, de hecho, pues aquí vemos que con el cero ninguno está definido. De hecho, vemos en general, por ejemplo, aquí tenemos el cero, por ejemplo, aquí podemos poner del 1 al 9, no están definidos. Y, ¿qué más? Pues de hecho, nada más, ¿no? Aquí tenemos, bueno, con el más, el menos y el igual, pues tampoco están definidos, ¿no? Entonces quedan así. De hecho, estos sí pueden quedar en un grupo, entonces queda aquí G2, ¿no? Digo, vamos a ponerle G4, porque ya cambié los números, entonces va a ser E, F y G. Y de hecho, no hace falta seguir, porque como ya fue el último que checamos, vemos que es consistente, y básicamente es lo único que vamos a unir, ¿no? Aquí, a ver, espera, me faltó así. Cero, ay, perdón, es que aquí tuve un error. C era final. Híjole, entonces todo un error. Sí, ya decía yo que había un error aquí. Perdón. Entonces aquí hubo un error disculpen. Entonces aquí también tendríamos que incluir a C en el de número. Y también es número, ¿no? Aquí también tenemos una categoría de número. Entonces aquí tenemos que incluir, ¿no? Tendríamos que incluir a número. Entonces me equivoqué. Pero bueno, no va a haber mucho cambio, ¿no? Nada más esta parte de acá. Porque justamente va a decir, ahorita lo checamos, pero me va a decir algo. Entonces lo generamos así, déjenme ver, y ya, bueno, aquí nada más. Como les digo, lo que sí es importante es marcar que aquí tenemos un número, ¿no? Entonces lo marcamos así, ¿no? Entonces, bueno, nada más podemos checar eso, nada más para pues, checar el error. Vamos a checar nada más este grupo, que de hecho pues no va a haber gran cosa, entonces vamos a checar este grupo. Por eso de acá. Entonces, con este grupo pues realmente va a haber una separación, pero va a ser más pequeña que tengas. Aquí, por ejemplo, teníamos, este era G1, voy a poner acá, ¿no? Entonces aquí teníamos G1 y tenemos B de C. Entonces aquí tenemos B, de dices que se me fue que el C era final, ¿no? Entonces, no. Entonces, por ejemplo, con B, decíamos con B, pues aquí no tenemos definido, con D y con C sí lo teníamos definido. Entonces aquí tenemos que con D y con C, del D, como tenemos el mismo, pues íbamos al grupo
uno, el grupo uno, ¿no? Entonces lo separamos así. Y de hecho, esto va a pasar lo mismo. Aquí, por ejemplo, con B, pues tampoco tenemos definido, aquí tampoco, pero aquí sí vamos al grupo uno y vamos al grupo uno. Entonces, los grupos máximamente consistentes son D y C, ¿no? Entonces, aquí, justamente el que me faltaba, ¿no? Más bien el que está errado es este de acá. Este de acá tendría que estar acá, ¿no? Ya para que no haya problemas. Entonces, igual, pues no me detengo tanto, nada más, disculpen ese error, pero sí me faltaba este como C. Entonces, de hecho, pues podríamos seguir checando la consistencia. Ya aquí vemos, o sea, podríamos checar este grupo G1. Vemos que pues queda lo mismo, como van a sí mismo, entonces son consistentes. Es consistente, es consistente trivialmente. Entonces, así queda nuestro autómata, ¿no? Entonces, ya si lo queremos reducir un poquito más, pues lo que me va a quedar es otra vez, tenemos aquí, voy a ponerle aquí el grupo G0, me queda mi nuevo estado. De acá tengo que moverme a, bueno, con el cero me tengo que mover, ¿cuál era el cero? El de cero tenía aquí a B, ¿no? Entonces me muevo a G2, bueno, que sigue siendo B, pero lo pongo acá. A G2 que sigue siendo final. Por acá, por ejemplo, yo me muevo con el cero del cero al 9 me muevo a G1 que sigue siendo final. Y justamente como se quedaron estos dos juntos, pues pongo aquí el ciclo y aquí pongo el cero al 9, ¿no? Y bueno, el último caso, pues sería el de, aquí pongo todos los binops, entonces pongo así el más, el igual. Aquí me queda el G4 y lo pongo como final. Y de hecho, pues me quedó un autómata bastante más chiquito, ¿no? Ya otra vez, lo importante aquí es determinar que este es número, que este es número y que este es binom. Entonces eso es lo que es realmente importante, porque sí puede pasar que si nosotros no hacemos esta separación en tokens, se junten dos finales que corresponden a diferentes tokens. Entonces ya teniendo esto, pues ya podemos aceptar. Y de hecho, pues ya tenemos nuestro autómata final, entonces ya este es el final. Y es el que vamos a usar. Entonces ya nada más simplemente lo simulamos. Por ejemplo, aquí pues ya sabemos que si encontramos la cadena cero, pues este va a mapearse hacia, o sea, podemos ver, va a mapearse hacia el token num. Y bueno, aquí el apuntador hacia la tabla de símbolos que le pongo directamente, ¿no? Por ejemplo, el cero. Por ejemplo, otra vez si tenemos algo como, de hecho aquí me equivoqué, perdón, otro errorcito, ¿no? Aquí era del uno al 9, ¿no? Si no, no me queda mi autómata. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, sobre todo cuando estén en el examen. El 1 9. Entonces aquí, por ejemplo, si tengo algo como 10 pues yo ya sé también que pues paso por aquí y voy aquí al cero, entonces esto también va al toque número y ya me da el valor del apuntador. Entonces, bueno, vemos que es un ejemplo bien simple, pero pues me da los tokens de ceros. Por ejemplo, si ya tuviera una operación de 10 más 2 por ejemplo, es igual a 3 pues ya sé que este va a ir hacia token número con su apuntador, este va a ir hacia el token binop, relación binaria, este va a ir hacia el token 2 con su, bueno, digo número, perdón, número, me estoy confundiendo, con su apuntador, este va a ir hacia el token, el igual va a ir hacia el binop, ¿no? Y el 3 va a ir hacia el token número con su apuntador, ¿no? Entonces ya tenemos aquí, pues nuestro generador de Excel, ¿no? Otra vez, este es un ejemplo bien trivial. De hecho, piensen que en el examen va a venir un ejemplo así chiquito, no muy difícil, no muy complicado, pero pues que sí va, sobre todo, pues esta idea de que estamos ya no simplemente haciendo autómatas triviales, sino haciendo autómatas que están generando el Excel y que justamente tienen que corresponder al, a los tokens necesarios, ¿no? Entonces ya tenemos este ejemplito, ¿no? Que nos sirve justamente para pues ver toda esta ejemplificación de cómo podemos construir nuestros autómatas para generar nuestros lexers, ¿no? Y otra vez, esto en la práctica, ya cuando ustedes lo lleven ahí en la práctica, pues va a tener que hacerse ya pues con una serie de patrones mucho más grande, ¿no? Como les digo aquí, pues estamos usando nada más dos porque es un ejemplito, y si lo hacemos más extenso, sobre todo este autómata, este primer autómata va a quedar gigante, ¿no? Va a ser muy grande, ¿no? Ya después, bueno, también el autómata determinista puede ser muy complicado, y el mínimo pues ya queda un poco más chiquito, pero pues igual no es tan... Hay que manejarlo bien, entonces nos queda por eso usamos este ejemplo muy simple, ¿no? Ya nos quedó este nuestro autómata final. Y bueno, no sé si hasta aquí hay dudas o preguntas. ¿Todo bien? Voy a pasar acá.
Vamos a compartir este. Ahí se ve, no, ahí se sigue viendo el pizarro, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ver el chat. Ok, perfecto, ¿no? Todo bien, dicen por ahí. Entonces, pues ya, justamente piensen en eso, o sea, tengan, de hecho, sobre todo tengan mucho cuidado en separar los estados finales en la minimización que corresponden a grupos, sí, a tokens diferentes, ¿no? Como les decía, va a ser muy raro que en la creación del autómata determinista queden juntos dos tokens distintos. Puede pasar si, digamos, si tengo ahí una ambigüedad en mi definición de mis patrones, de mis tokens, pero no es lo común, ¿no? O sea, y de hecho sería como, no sería ideal que pasara eso, pero en la minimización sí tengan cuidado de separarlos para que justamente quede el autómata mínimo con las separaciones de los tokens necesarios, ¿no? Entonces eso sí tomen en cuenta, ¿no? Porque luego se les va, ¿no? De hecho, pues justamente si en el autómata determinista tenemos esta idea de que puede quedar digamos, un estado con varios tokens, pues ahí justamente tenemos que resolverlo, ¿no? Que ahí tenemos, de hecho, podríamos tener justamente lo que se llama un problema pues de overlapping, ¿no? Que sea como, pues, de sobreposición, ¿no? De que se quedan dos tokens para un solo lexema. Entonces, si esto, pues, como les digo, esto no tendría que pasar si está bien diseñado nuestro lenguaje de programación, nuestro Lexer en particular. No tendría que pasar, pero si llega a pasar, pues entonces tenemos varias formas de solucionarlo. Aquí puse tres, ¿no? Una de ellas es que, pues justamente nos marca, Alexa tiene que marcar un error si esto pasa, ¿no? O sea, tiene que decirnos, aquí hay un error y bueno, que justamente, pues quien esté diseñando el usuario, pues tenga que, pues podemos asegurarnos de que los tokens sean disjuntos. Entonces, justamente aquí, por ejemplo, cuando estemos compilando nuestro Lexer, o sea, cuando estamos haciendo nuestro generador de Lexer, pues podemos decir que marque un error si ve que en un solo estado final hay más de un toque. Entonces ahí podría decir, aquí tiene, bueno, al menos una advertencia, no una excepción ahí de decir, aquí hay un estado que puede darte dos tokens, entonces asegúrate de que no pase esto, ¿no? Entonces, como les digo, puede llegar a pasar. Pero lo ideal es que no pase y por tanto también lo ideal es tener o que el Lexer, el generador del Lexer más bien, el generador del Lexer nos avise si está pasando que nuestro Lexer tiene dos estados finales con el mismo toque. Entonces, esa es una opción. Otra, por ejemplo, bueno, no tanto de elegir el preferido, sino el que pensemos que sea. Eso sería más complicado, ¿no? O sea, dejar que, bueno, tengamos los dos tokens y que en cada caso, pues, el usuario elija cuál token está queriendo decir. Pero pues eso es más complejo, dejamos al usuario que lo haga. Digamos, ya en tiempo de inferencia de nuestro Lexer, entonces pues no es tan común, pero podría ser una opción, ¿no? Que podría tener un compilador. Y otro que puede ser un poco más común es justamente elegir una lista de prioridad, que si pasa que justamente nuestra lexema va hacia, pues particularmente un estado final, que es la única forma en que puede darse este overlapping problem, ¿no? Porque no es determinista, entonces va a llegar a un estado final único. Entonces, si llega a ese estado final, pues que tengo una lista de prioridad. Entonces, y ahí está el token número y no sé, número y no sé, literal, por ejemplo, no sé, o ID identificador y literal, por ejemplo, pues que elija identificador primero siempre, ¿no? Ya, si, por ejemplo, si se detecta un error sintáctico en el próximo paso, pues entonces que pase a la siguiente prioridad, pero pues que siempre como que haga una lista de prioridades para poder elegir. Les digo, esto se puede, este tipo de overlapping problems se puede solucionar así. Pero de hecho, pues como les comentaba, lo ideal es que no pase. De hecho, por eso la primera opción es esta, ¿no? Si está pasando en nuestro generador de Lexer, en nuestro Lexer ya cuando, digamos, estamos compilando nuestros patrones, nuestras transposiciones regulares y pasa que, pues pasa esta sobreposición, hay que corregirla, ¿no? Entonces, idealmente no pasa. Ya, digamos, en otro caso, pues podemos elegir una lista de prioridad, que sería como la siguiente opción de plano que no podamos solucionarlo en la definición de los patrones, pero pues idealmente no tiene que pasar, ¿no? Incluso, pues me parece que en sus programas, los que van a hacer en el laboratorio, no tendría por qué pasar, ¿no? Y bueno, aquí también otra de las cosas que puede pasar en el Excel es que decíamos, podemos tener un identificador que tenga un prefijo que coincida con un, con una palabra reservada, con una keyword, ¿no?
Entonces, si esto pasa, lo que vamos a hacer, siempre vamos a tener este principio del prefijo más largo. Entonces, vamos a tomar el prefijo más largo, ¿no? Aquí a lo mejor queda mejor visualmente, o sea, si, vamos a pensarlo así, ¿no? O sea, si yo tengo mi autómata, voy a dibujar el autómata directo, pero yo tengo un autómata que es así, ¿no? Tiene un estado por acá, por aquí, por ejemplo, tiene la i, por acá, o sea, para generar la palabra reservada, if, ¿no? Entonces, por acá tiene el estado final, que es, en este caso es de keyword, vamos a ponerle, ¿no? KW. Y por ejemplo, aquí lo que podría pasar, o sea, nosotros podríamos tener algo así, ¿no? En nuestro programa, if, no sé, algo así, ¿no? Igual a nada, algo, ¿no? A X. Entonces, si tenemos esto de acá, pues, por ejemplo, aquí nuestro automata, pues, por una parte tendría que tener, por ejemplo, aquí tendría que tener otras posibilidades con otras, no sé, pues, con otros caracteres, digamos, pues, A, B, la verdad, etcétera, etcétera. Igual por acá, pues, acá tendría que haber igual otros caracteres, A, B, menos F, ¿no? Por otro estado. Y no sé, por acá seguir, bueno, por ejemplo, aquí pues más que nada hacer un ciclo, no es algo así, ¿no? Que este fuera final y que este fuera identificador. Entonces siempre vamos a elegir el prefijo más largo. Por ejemplo, aquí, cuando estamos en i, pues parecería que no hay ninguna coincidencia, ¿no? Cuando estamos leyendo if. Pero cuando estamos en if, sí hay una coincidencia y esto podría ser una keyword, ¿no? Pero otra vez piensa en esta idea del buffer, de que vamos leyendo con el forward. Entonces aquí nos podemos detener y decir, bueno, aquí hay un posible keyword, pero sigue leyendo. Entonces seguimos leyendo a. Y entonces lo que va a pasar es que aquí, por ejemplo, hay una coincidencia. Entonces aquí, en este a, pues tengo la coincidencia de identificador. Entonces lo que me dice el principio del prefijo más largo es que yo me quede con el token que corresponde pues a tomar más parte de la cadena, ¿no? A tomar el prefijo más largo, que en este caso es if y no if. Por ejemplo, aquí podría seguir leyendo, ¿no? Si ya leo esto igual, por ejemplo, aquí no hay ninguna transición con igual, entonces ya puedo detenerme y decir, bueno, este es el token elegido. Entonces, de tal forma que aquí la asignación pues, sería del token identificador, bueno, y el nombre del identificador, ¿no? Entonces, esa es la idea del prefijo más largo, de que nosotros no tomemos un prefijo corto, sino siempre que nos vayamos con el más largo. Entonces, siempre que tengamos, o sea, eso va a permitir que tengamos variables que puedan tener nombres de palabras, bueno, más bien que puedan tener nombres que tengan prefijos de palabras reservadas, pero siempre y cuando tengan, pues, tengan símbolos que sigan, ¿no? Lo que sí sería raro, por ejemplo, aquí podríamos tener, en este caso podríamos tener algo muy raro, que justamente esto no es deseable, que podamos tener una variable, un identificador que pueda tener el nombre if. O sea, aquí podríamos decir, yo puedo en mi programa hacer esto, ¿no? Y asignarle cualquier cosa aquí. Yo podría hacer esto, pero justamente esto, pues no queremos que pase, ¿no? O sea, esto podría diseñar un programa que pase, y por ejemplo, aquí, pues justamente decíamos, una lista de prioridad. Entonces, tu lista de prioridad va a ser keyword, pero esto en la parte sintáctica te va a marcar un error, o sea, un error sintáctico, y entonces regresar y asignarle la otra prioridad que sea identificador, ¿no? Entonces ya como que puedes hacerlo así, entonces tendrías un lenguaje de programación que te permita asignar nombres de variables con palabras reservadas, pero otra vez no es lo ideal porque no va a ser problemático, va a ser muy problemático en que pues va a ser más tardado, en que tengas que revisar tu lista de prioridad, puede darte problemas, ¿no? A la hora de hacer tus árboles, ¿no? Porque a lo mejor tienes ahí definiciones que puedan darte, que puedan ser muy ambiguas, entonces lo ideal es que no pase. Entonces, de hecho, pues la mayoría de los lenguajes de programación no permiten eso, pero pues a cierto punto se podría hacer, ¿no? Pero no lo deseamos, ¿no? Entonces, vamos a pensarlo así, ¿no? Y bueno, ya para ir acabando esta parte y hablar un poquito de los generadores del Excel. Pues bueno, ya vimos, de hecho, yo he estado usando ya a lo largo del curso esta notación que es muy particular de estos generadores del Excel, que es esta notación que justamente lo ponemos así, los corchetes como que indican el O, entonces podemos poner ya sea los elementos juntos o estos AZ A-Z para indicar cualquier elemento que esté entre A y Z en el orden lexicográfico del alfabeto, de hecho del alfabeto ASCII, ¿no? O mayúsculas, o el 0 al 9, también todos los dígitos del 0 al 9. Entonces usamos esa notación particular que otra vez en lo más tradicional, en lo más teórico de la parte de las expresiones regulares no se suele usar. Por ejemplo, aquí tenemos que usar el 0 más uno más 2 etcétera, más 9 estrella o algo así. Pero aquí lo podemos abreviar así. De hecho, no sé si ya empezaron a usar Bison en el laboratorio o si lo han visto, lo han mencionado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero justamente Bison y estas paqueterías, particularmente Flex o Lex,
pues usan esta notación. Entonces ya identifican esta notación como conocida y la pueden usar, ¿no? E incluso ahí tienen más notaciones que se puede usar. Ahí tienen, como les decía, por ejemplo, es muy común que no solamente se use para estas abreviaciones, sino, por ejemplo, también podemos poner algo así. O sea, esto de acá entre corchetes, esto corresponde, no voy a poner así, ¿no? Corresponde, más, no corresponde a la cadena X y Y, sino que corresponde a X o Y, ¿no? Como, no, digamos, expresión regular, ¿no? O X y Y, ¿no? Que, bueno, depende de la notación que usemos, que sería este de acá. Entonces esto también hay que tener cuidado, porque si lo ponemos así, pues podemos pensar que esto es XY, pero esto es más bien X o Y, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. También podemos usar la estrella de Klein. Y bueno, justamente para diferenciar algunos caracteres, por ejemplo, cuando usamos estrella de Klein usamos directamente, y si queremos marcar, por ejemplo, un producto, pues usamos ¿cómo se llaman? Estas rayitas, ¿no? Fue el nombre de las posibles, no sé, bueno, pero usamos estos para distinguirlos. Igual acá, pues muchas veces podríamos usar algo así, ¿no? X, Y, y después aquí Z, ¿no? Para distinguir ya entre X, Y y Z, o Z, para hacerlo acá. Y bueno, también para otros símbolos que, por ejemplo, el más, pues el más también es un operador de expresión regular, entonces para hacer la suma, tendríamos que ocupar el más entre comillas, ¿no? Se fue diciendo, entre comillas, ¿no? Y bueno, al final también, bueno, los comentarios, ¿no? Generalmente estos se van a omitir. De hecho, pues muchas veces pues tenemos que hacer una expresión regular para los comentarios y eliminarlos, que es la parte que le decíamos que es el scan. Entonces, si tenemos un comentario o algo así, pues sabemos que, no sé, cualquier expresión regular que inicie algo así, ¿no? Que inicie con los símbolos de comentario, por ejemplo, estos, o no sé, a veces son estos, no sé, depende del lenguaje de programación. Y aquí pues sigue cualquier cosa que sería algo así, igual acá. A ver, permíteme un momentito porque están tocando, pues permítanme, ¿no? Ya, perdón, disculpe, es que venían a buscarme, pero bueno, ya. Entonces, justamente este es un patrón para un comentario. Justamente estos se van a eliminar, como que los anulamos, ¿no? Y bueno, ya con esto, pues justamente, bueno, esta es una estructura que se puede usar, bueno, que particularmente se usa en el Flex y en Lex, que es aquí, por ejemplo, tenemos nuestro documento, nuestro archivo en lex.l, generalmente. Entonces aquí lo que hacemos son declaraciones. Aquí declaramos, por ejemplo, podemos declarar patrón, o sea, como expresiones regulares para hacer abreviaciones. Si vamos a usar ciertas paqueterías, ¿no? Ciertas bibliotecas. Entonces, podemos declarar varias cositas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, va a ser lo importante las reglas de traducción, porque aquí justamente vamos a dar nuestros patrones, vamos a dar nuestro patrón y las funciones que se van a hacer. Ahorita de hecho, vamos a detallar más esto, ¿no? Y finalmente, bueno, usamos estos porcentajes para separar las acciones. Y finalmente, en nuestro archivo ponemos esto de funciones auxiliares y pues ya acabamos, ¿no? Ya ahí las funciones auxiliares sean funciones que vamos a usar en las reglas de traducción para hacer cosas particulares, ¿no? Aquí les decía, pues, bueno, están más detallados. Las declaraciones, pues, bueno, simplemente vamos a declarar variables, constantes, abreviaciones de expresiones regulares, etcétera, etcétera, lo que queramos declarar, ¿no? De hecho, puede incluso quedarse vacío si no tenemos nada que declarar. Las reglas son las que sí van a ser súper importantes. Acuérdense, si tenemos una patrón, bueno, un patrón de acción, esta idea de patrón acción, que justamente el patrón es la expresión regular, y lo que vamos a hacer con ella, ¿no? Que es asignarle el token determinado, o incluso pues podemos eliminarlo, ¿no? Si es un comentario, por ejemplo, ¿no? Y las funciones auxiliares, pues de hecho, las funciones auxiliares se van a usar aquí en las acciones, que es justamente estas acciones van a ser código, ¿no? De hecho, aquí está la idea, ¿no? O sea, tenemos el patrón y es una opción regular. Y la acción, que justamente va a ser lo que, pues, digamos, un pequeño fragmento de código que va a decirle al parser, digamos, lo que viene después del consumer, que en este caso pues, sería el parser, el análisis sintáctico, lo que iba a ir haciendo. Entonces, tenemos que definir esto.
Y estas acciones pues pueden ser de varios tipos, por ejemplo, pues identificar con una keyword, es decir, esto que tienes acá va a ser un if, un while, etcétera, etcétera. La parte de identificadores, ¿no? Por ejemplo, cómo lo vamos a llevar a la tabla de símbolos si tenemos un identificador, o bien la parte de traducción, ¿no? Si tenemos algo que queremos traducir de manera directa para que pase al parser traducido, pues también lo ponemos aquí, ¿no? Vamos a ver si por aquí tengo un ejemplo. Este ya lo vimos, ¿no? Bueno, esta es la parte. Justamente vamos a usar esto para leer aplicar nuestro autómata. Y más o menos así va a funcionar. Bueno, esto es ya parte en particular con Lex, que va a ir leyendo. Justamente aquí va simulando el autómata. O sea, esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? De hecho, aquí están las funciones que vamos haciendo. Aquí está nuestro autómata que ya tenemos. Y pues justamente o sea, esto es como en dos niveles, ¿no? Tenemos este eje vertical y este eje horizontal. O sea, aquí nosotros tenemos, en este caso, pues, bueno, lo tomé de la parte del libro. Tenemos el programa en Lex, que de hecho, pues serían nosotros nuestros patrones y nuestras acciones. Hacemos una especie, como digo, hacemos una compilación que sería crear nuestro autómata. Y justamente, pues aquí lo que nos genera es el autómata, que en este caso, pues se puede hacer únicamente la tabla de transiciones, define todo el autómata básicamente asociada a sus acciones, las acciones que vamos a hacer. Entonces, esta es la parte que resulta de esto que vimos. O sea, lo que hicimos ahorita al crear nuestro autómata fue esta parte de acá, ¿no? De la tabla de transiciones y las acciones, ¿no? Y justamente esta es la que usamos ya en el eje vertical para hacer nuestro análisis léxico, ¿no? Simulamos nuestro autómata, vamos leyendo aquí en el buffer y pues ya vamos generando los tokens que vamos obteniendo, ¿no? Entonces, así, en general, este va a ser el esquema particular de estos, pues de este Lexer, ¿no? De nuestro generador de Lexer, ¿no? Y en particular, igual ahorita quiero también detallar un poquito más de esto, vamos a tener aquí el Lex, ¿no? Como les decía, el Lex va a ser pues una herramienta muy útil para la parte de generadores de Lex. Ustedes van a hacerlo desde cero, ¿no? O sea, de hecho, van a hacer una especie de Lex, lo que ustedes van a hacer con Adrián en el laboratorio, pero también pues pueden usar Lex. De hecho, me parece que, no sé si ya lo usaron, pero en algunas sesiones van a usar también Lex. Entonces, pues nada más para tener esta parte. Lo que hace Lex es bien sencillo, ¿no? De hecho, lo que hace Lex es generar un programa, genera el Lexer. Lex es un generador de Lexer, básicamente, que genera el Lexer en C. Entonces, pues escriben ustedes su programa, ahorita vemos más o menos cómo se estructura esto del Lex, y lo compilan, les genera un Lex, o sea, les genera como justamente el programa en C, que después ya compilan en C, y pues ya lo pueden aplicar, ¿no? Ya pueden aplicar el Excel ya, digamos, la salida de esta compilación en C, ya le justamente toman una cadena y ya le da los tokens, ¿no? Entonces, primero compilan el Excel para que, digamos, compilan el programa en Lex, se los da en C, después en C, pues lo compilan ya en el compilador de C para que les dé, pues, un ejecutable y ya al final, pues, tienen ya lo aplican a una cadena de caracteres, ¿no? Entonces, déjenme, bueno, aquí la resolución de conflictos, esto ya lo habíamos visto, proyecto más largo. Y bueno, ya nada más para acabar, quería mostrarles un poquito de esto. Déjenme, a ver, les comparto ahí. Déjenme ver. Aquí no. Les comparto nada más. Déjenme mostrar un programa en Lex para que más o menos vean la estructura. De todos modos, como les mencionaba, pues ustedes ya tendrán ahí. Aquí está, ¿no? Bueno, esto es muy simple. Vamos a verlo así. Ahí no ven el blog de notas. Ahí ven el blog de notas, ¿verdad? Sí, Porque ese es básicamente un programa en Lex. Es bien simple, o sea, uno más complejo. A ver si tengo uno más complejo. Pero este es un programa muy, muy simple en Lex. Que bueno, como se dan cuenta, justamente aquí tenemos la parte estas son las declaraciones, ¿no? De hecho, no hay funciones auxiliares. Tendrían que ir aquí abajo. Aquí van las funciones auxiliares. Así que van funciones auxiliares. Y aquí van los patrones. De hecho, aquí nada más tenemos dos patrones, ¿no? El espacio y bueno, es con tabulador. Bueno, justamente, pues, bueno, más bien el espacio repetido varias veces, el salto de línea y cualquier carácter, ¿no? Y básicamente está detectando el número. Entonces, ese es mi programa. Pues, justamente quería ver si tengo uno más completo. No, no tengo uno más completo. Bueno, no sé dónde está, pero. Este es muy simple, ¿no? Y entonces, bueno, justamente a cada uno le ponemos una acción. Por ejemplo, aquí a este tiene una acción, aquí pues no está haciendo nada porque justamente la acción es no hacer nada. Aquí pues tenemos una acción que es regresar un cero y aquí pues regresar.
como el carácter en sí mismo, ¿no? Ya con la compilación. Pero aquí pues lo que estamos regresando es justamente el valor numérico, ¿no? Ya de este valor de acá. Estamos regresando que este es un token número y justamente eso nos va a servir en el parser. Entonces, este es mi programa en Lex. Ya después podemos hacer uno más complejo. Justo, de hecho, pues lo que va a generar, no sé si lo ven, pero va a generar un programa en C. Este es el que corre. No, no, este es otro, perdón. Este no es, perdón. Más bien es este. Este es el C. Va a generar este programa en C. Que bueno, igual aquí nos vamos a tener mucho porque ya esto es más complicado de leer, es bastante. O sea, hace todo el programa en C y ya después lo compila, ¿no? Entonces, si lo compilamos, vamos a compilar. A ver, más para ver ya cómo trabaja. A ver, ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, creo que ahí no ven el, este de acá, déjenme ver. Y es que ya lo perdí un poco. Aquí está, ¿no? Ahí ven. Bueno, no está raro este. Quiero ver cuál es el que. Pero bueno, ya con esto genera un ejecutable no es que no sé cuál es el ejecutable y ya con eso pueden pues justamente sacar ahí los elementos, ¿no? Creo que déjenme ver aquí. Es que tenía aquí un ejecutable. Corto ahí está, creo que ahí se ve. No me acuerdo qué cadenas aceptaba. A ver. Bueno, es que está rechazando todas. No me acuerdo qué cadenas aceptaba este. Mm, bebé. Así no me acuerdo, pero bueno, ahí ya podríamos empezar a ejecutar nuestras cadenas. Nada más que me acordara que a ver dónde está mi código. Aquí está, ¿no? Entonces aquí. Creo que acepta cadena. Pero acepta cadena es bien simple, ¿no? Cadenas como gato. Entonces, pues bueno, entonces podemos empezar a hacer este tipo de herramientas. Como les digo, usar esto del Excel, pero es muy sencillo. Igual esto lo van a ver con más detalle en el laboratorio, ¿no? Pero se los menciono aquí como de manera rápida, para que al final, pues lo que veamos que lo que estamos haciendo nosotros es como esto, ¿no? Es como una especie de estas herramientas de Bison que nos permiten, pues, hacer nuestro generador de Lexer, ¿no? O nuestro generador de compiladores, de cierta forma, ¿no? Porque vamos a generar ahorita el Lexer, después en la siguiente parte vamos a generar el parser, otra vez desde una gramática. Ahorita estamos generando desde unas expresiones regulares, después vamos a generar desde gramáticas libres de contexto. Y entonces ya tenemos como una forma de construir estos generadores de compiladores, ¿no? Que es justamente lo esencial que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. A ver, vamos ya, con esto acabo, ¿no?